Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio, son responsabilidad de quien las emite. Hola, hola, ya estamos aquí en martes de Huachapore. Tomamos la señal. Buenas, buenas. Hola, Lucas. ¿Cómo andamos, Paula? ¿Qué tal? Muy contenta. Igual, la verdad, martes, no te cases ni te embarques. Una tarde todavía calurosa. Hemos tenido bastante calor, pero bueno, ya sacando la ropa de verano y muchos ya hasta prendieron la refri, Paula. Yo no, le tengo miedo a la CFE. Todavía no, sí, y todavía ni no hay del carro, subsidio. le tengo miedo a la gasolina también. Todavía no, pero ya hay gente que, pues ni modo, y la prendió, ¿no? Pero bueno, todavía aguantamos con el abanico. Pues sí, pero exactamente. Tenemos invitado. Y un invitado muy especial. Me da mucho gusto. Igualmente un gusto también de conocerlo porque siempre me platicabas, oye, tu coach, mi coach. Bueno, ¿quién será el entrenador de la señorita Tres Palacios? El mejor coach del mundo mundial. Eso, el señor Marco Tulio Cusi. Un Muchas gustazo gracias. que estés con nosotros, mi Mucho hermano. gusto, aquí estamos Buenas a la orden. tardes. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Usted Mira corre nomás. conmigo, ¿verdad? Sí, algo así. A veces en las mañanas. A veces. Marco Tulio, la verdad, un gustazo que estés con nosotros. Muchas gracias, gusto mío. Un hombre de mucha experiencia, la verdad. Pues bueno, aquí tenemos una campeona que fin de semana tras fin de semana, la verdad, le va muy bien y hay No que se baja del reconocer, podio. no se baja del podio y eso habla de tu trabajo, de lo mucho que te has preparado también Que y se de lo que dedica para prepares nosotros. y que se dedica también para la demás gente y Un poco. el tema es correr para hacer una comunidad. Una comunidad. Y tú tienes mucha experiencia de eso porque has pasado por diferentes etapas, desde formar parte de un equipo hasta tener el tuyo como comunidad, pero también hay proyectos que envolvieron ese camino. Entonces quisiéramos empezar que nos platicaras esa parte. Sí. Bueno, pues yo empecé, pues obviamente como la gran mayoría de los que estamos involucrados de alguna forma en el mundo del deporte, pues practicándolo, ¿no? Y desde niño. Yo desde niño pues siempre fui muy inquieto, mucho tiempo karate, natación, básquetbol, béisbol y así, hasta que llega la adolescencia, pues sí, ya sabes que a muchos nos pasa que por ahí nos perdemos, ¿no? Ya adulto joven, pues se vuelve a retomar y ya de una forma un poquito más como disciplina, ¿no? Un poquito más ya con una estructura y me inicio en el ciclismo. Entonces ya algo más organizado, ya como tal como lo hacemos ahora fue en el ciclismo, o sea, yo soy extracción del ciclismo, que siempre de forma entusiasta, carreras locales. Nunca he sido alguien que estuvo en la parte, en un proceso olímpico o algo así. Sí, pues desafortunadamente pues no me dio para eso. Pero yo creo que bueno, estamos desde este otro lugar, ¿no? En el que, pues de alguna forma, me gustó estar en la parte de crear estructuras y crear esa comunidad que se requiere para poder que la gente y que todos podamos disfrutar de ese tipo de actividades. Y la idea, pues, es que seguir fomentándolo y que cada vez haya más personas interesadas y más personas que se incluyan. Empezaste desde joven con el tema del karate, con diferentes disciplinas. Ajá. ¿Y cuándo inicias ya con esa disciplina ya de correr, de irte por las mañanas? ¿Cuándo inicias ya con Pues esa yo disciplina? creo que fue más o menos a la edad de 22, 23 años, más o menos, cuando hay, yo creo que a muchos nos empieza a caer la conciencia, pues, de que no estamos, bueno. A mí me cayó mucho más tarde. Sí, Y- claro. sí. Condición, estética. Y yo siempre, la bicicleta siempre había estado ligado conmigo, ¿no? Porque yo fui mensajero en bicicleta y de niño, pues, no me bajaba de la bicicleta. Entonces, pues, por ahí empecé. Y en realidad, yo creo que las ganas, pues, te llevan a querer desarrollar una actividad, pero siempre pasando por los tropiezos que muchos pasamos, ¿no? O sea, el vencer la madrugada, el vencer el no salir por las noches o acostarse temprano, del tema de la alimentación y todo eso, todos esos pequeños pasos que requieren y que a lo mejor, pues desafortunadamente mucha gente no está dispuesta a hacerlo para poder hacer la actividad. Siempre se lo ha reconocido a la Paula, oye, desde temprano y hasta con lluvia o si hace frío, 2 grados. ahí ¿no? va y se va a correr y es todo un grupo el que se ha formado. Así es. Sí, bueno, en realidad yo creo, pues aquí específicamente en Hermosillo, que no hay más corredores o más ciclistas o más de este tipo de actividades porque en realidad pues no nos vemos, o sea, no nos ven.
La gran mayoría. Tiene Es que ser por cierto, invitación ajá. o tiene que ser algo porque, pues a las 5 de la mañana, bueno, a las 5 de la mañana ya vamos corriendo, ¿no? Entonces, tienes que salir mucho más temprano de tu casa. La gran mayoría de las personas están dormidas, entonces no nos ven. Cosa que las redes sociales y este tipo de programas pues han ayudado Visualizaran. para que otras personas nos vean, pues, ¿no? Y es cuando yo creo que es una de las partes de que haya habido una explosión o un boom, en algún momento como muchos lo llaman, de corredores y de ciclistas, ¿no? Y también la comunidad también que se ha hecho de cada fin de semana o que fin de semana seguido, pues se hagan carreras y esto ha motivado a más personas, ¿no? Así es. Bueno, en mi caso y en el caso de las personas con las que organizo este tipo de cosas, pues a través de participar en las carreras, lo que había, te estoy hablando de los 90, finales de los 90, de los 2000, que había, en Hermosillo había carreras pues pequeñas, por decirlo de alguna forma, no como son ahorita, y organizadas de forma muy sencilla, ¿no? Todavía no con todo lo que involucra ahora, quizás porque así era la tendencia en el momento. No tan local, los eventos grandotes, bien vestidos, y ahora, pues ya existen ese tipo de cosas. Mucho sucedió porque muchos salíamos del país, incluso a correr o a un evento de ciclismo, y queríamos traer eso para acá. Y nos dábamos cuenta cómo se desarrollaba y que se volvía una actividad, incluso una actividad económica bastante fuerte en otras partes del mundo, ¿no? Y eso, pues, ponerlo en Hermosillo, pues genera esa comunidad que estamos queriendo empujar, pues, porque tiene muchos efectos, no solamente deportivos, ¿no? En el tema deportivo, sino social, económicos y de tema de una labor social también, ¿no? Que es importante. El tema económico, yo creo que falta mucho todavía por trabajar para que empresas y entidades de gobierno lo volteen a ver como tal, ¿no? Todavía. Qué buen punto el que comentas, el que se haga una comunidad, pero que también ayude en la autoconfianza, en la estética corporal, que haga, Claro. que haga uno amistad también. Hay raza que va y no conoce a nadie o es tímida, comienzan bien cohibidos y al ratito, hey, ¿qué onda? No, pues nos echamos unas carreras, yo te gano. Te hacen O sea, sentir, y sí. es en base a mi experiencia con Claro. ellos. El primer día que fui, pues bien a gusto y todos me acogieron. Entonces, En confianza. sí, y cuando de repente llegas a otros lugares y no es tan fácil compenetrarte con las Acoplarse. personas, y con ellos encontré eso. Pues yo creo que es parte, ¿no? De empezar a encontrar esa afinidad con personas que tienen pues un objetivo en común, ¿no? Y pues irlo desarrollando. Hay muchas personas que por curiosidad pues se fueron añadiendo en el equipo, otros pues por lograr la meta de bajar de peso, ¿no? O por lo que sea, porque ven los cambios también en las personas que vamos desarrollando esto, ¿no? Y eso es muy padre. Ahora, el tema aquí es que somos personas, en su gran mayoría, personas ya de cierta edad, ¿no? Los que nos animamos a andar en este rollo. El otro día estábamos en una plática y veíamos la estadística que el promedio del corredor en México es de 33 años. Sí, En ya. todo México. Estamos hablando de deporte de adultos. Pues, Ya, ¿no? ya Sí. con los jóvenes yo creo que dicen, no, pues qué flojera. Oye, voy a No. salir el fin de semana. No van a sacrificar una Sí. salida por levantarse temprano. Ajá, oye, Pero no es voy a ir ahí. a la escuela, ¿verdad? Y Pero ya- es ahí donde hay que trabajar. y, Es exactamente. lo que él quiere cambiar. Qué bueno, porque uno ya llega a la edad de Cristo, 33 años, y uno pues ya casado, con hijos, o ya no tiene tanto... Así. o bueno, ya no tiene ese afán por estar saliendo y te duermes más temprano, pues a lo mejor sí viene siendo pues más factible. Pero sí, hay que cambiar esa mentalidad, Eso es. hay que tener esa disciplina, no es fácil, pero se puede. No, definitivamente se puede. Es que lo vemos, insisto, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad de salir a otras ciudades del país o incluso pues, del extranjero, nos damos cuenta cómo en otras partes este tipo de actividades son cosas de todos y de todos los días. Entonces, y de ahí se generan muchas cosas. Tomemos como ejemplo, yo sé que vamos a decir, no se puede comparar, pero el ejemplo de Estados Unidos, que es el que todos tenemos más cercano y conocemos más, además del de nosotros, ¿no? Pero tú ves las escuelas y tú ves las actividades que hay alrededor, deportivas. No estoy hablando de correr solamente, estoy hablando de los deportes tradicionales, béisbol, fútbol. Y todo eso genera una actividad muy grande. De entrada le da opciones a las personas, ¿verdad? Opciones de qué hacer, de entretenimiento y de disciplina y de salud, ¿no? Y después también se vuelve un tema económico. Y ese tema económico puede ser que haya dinero, pues porque así sucede alrededor de todo esto, y se generen empresas y se generen becas y se generen condiciones para que los demás, los niños y los jóvenes, tengan ese tipo de opciones.
en México todavía no hemos tenido, yo creo que no hemos dado en el clavo. Muy pocas personas lo han querido desarrollar y pues entre más gente haya que lo vea de esa forma de estructura, pues vamos a poder llegar a ese punto, ¿no? Oye, Marco Arturo, ¿y cómo trabajas? ¿Cómo inicias? Si yo, por ejemplo, le he platicado a Paula, yo no tengo la condición física para aventarme unos 5 kilómetros, yo soy más de físico fitness, trabajo con ejercicios de fuerza, pero la verdad, si yo me uno a ustedes, yo voy a ser el último. ¿Cómo iniciarías con una persona que nunca ha corrido? Bueno, siempre hay alguien, sale el que no esperabas, ¿no? Y que crees que no corre o que no le pedalea duro y resulta que es una sorpresa, ¿no? No falta que cuando invitas a alguien al cerro, por ejemplo, en bicicleta de montaña, le dices, cuando donde quieras nos paramos y así. Y al rato lo tienes que alcanzar, corrioso, ¿no? Sí, Corrioso. Pues no te descartes de entrada, ¿no? Pero bueno, la idea siempre, tomando en cuenta que siempre, o la gran mayoría de las veces llegan personas con nosotros y a la mayoría de los equipos, ¿no? Aquí estuvo René hace poquito y le sucede más o menos lo mismo en su equipo. Yo fui parte del equipo de René hace 10, 12 años más o menos. Y siempre llegan personas de cierta edad. Entonces hay que tener siempre el cuidado. Yo tengo que hacer la acotación. Yo no soy una persona que se preparó para ser un coach de corredor. En realidad, sí hemos tomado algunos cursos y cosas para hacerlo de forma responsable, ¿no? Y no andar regándola o poniendo en peligro a las personas. Pero yo no me puedo ostentar como tal. Sin embargo, cuando llega alguien a quien quiere que le compartamos lo que nosotros hacemos, ¿no? Y bajo ese entendido empezamos, siempre hay que tener mucha precaución y tratar de equivocarse en favor de la persona. Es decir, si nos vamos a equivocar, que sea la persona que no corra riesgo, que empiece de una forma muy moderada. Y siempre empezamos más o menos tratando de asimilar. Hay un programa muy famoso en Estados Unidos, un programa de entrenamiento que se llama Del Sofá a los 5K, ¿no? Yo creo que a lo mejor alguien ya se los ha mencionado por aquí en esta mesa. Y es algo llevarlos muy despacio para en un plazo de 30 días poder alcanzar esos 5K. Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta de que la persona parte desde una condición física y está sano, ¿sí? Está sano, no tiene ningún problema. Nosotros siempre recomendamos, cualquiera del equipo, recomendamos cuando trae a alguien que primero hay que checarse con un médico. Si es que vienes de cero, ¿no? Y aunque no vengas de cero, llegamos a cierta edad en la que siempre hay que estar vigilados, ¿no? Sí. Y aún de jóvenes, ¿no? Porque pues tú has escuchado los casos de que en la cancha de tal, ¿no? En la cancha de básquetbol o de fútbol cayó después de muerte súbita. El fin de semana uno en un medio maratón, ¿no? Allá en España, creo que fue. ¿Sucedió? Un muchacho de 21 años, falleció al cruzar la meta. Por el calor, por ciertas cosas ahí. Sí, entonces, hay cosas que escapan de cualquier estudio médico y que no se detectan, pero es mejor si uno va descartando, ¿no? Todo ese tipo de cosas y sobre todo, como digo, los que pasamos ya, los que ya estamos ahí cerquita del tostón, sí, pues hay que estar bien preparados. Y qué bueno que lo comentas, porque sí, hay gente que con hipertensión, diabetes, el colesterol alto, claro, y pues no tiene la misma capacidad al inicio, pues no ha trabajado. Ahora no hay que tenerle miedo, ¿no? Siempre va a ser mejor estar activo y no decir, es que yo ya no estoy para eso, yo soy enemigo de esa parte. Esa parte a mí siempre yo a veces siento así como que cierta desesperación cuando alguien de 45 años dice, no, es que yo ya no, hermano, pues. Ay, no, yo no, sí, porque no, yo sí, ya no ando en edad. Y nos toca escuchar amigas o algo así que dicen, ay, qué padre ustedes que se levantan muy temprano. Vamos el domingo. Ay, no, yo no. Ay, entonces no me digas que qué padre, pues, porque no es cierto. Pero hay que hacerlo, ¿no? En realidad, uno va a garantizar más una vejez más digna y con mucha más movilidad si uno empieza ahorita. Yo recuerdo a un amigo que decía, yo quiero vivir bien hasta que me muera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es cierto, ¿no? Porque mucha gente no vive bien hasta que se muere, vive muchos años mal, ¿no? Y después se muere. Entonces, la idea es, yo a veces lo digo de cotorreo, pero en realidad es que es muy en serio. Mi meta es llegar a los 90 años y poder ir al baño solo. Esa es una meta. Sí, es cierto. ¿No? Entonces, es cierto que yo ya no puedo ahorita ir a Juegos Olímpicos. Por lo menos, no veo la posibilidad ahorita. De espectador, sí. De espectador, sí. Pero sí puedo hacer mucho conforme vaya pasando el tiempo, poder seguir siendo funcionales. Tenemos ejemplos locales
padrísimos de personas de 65, 70 años que andan haciendo tiempos que quisieran muchos de 30. La señora Tere. No, es Tere una señora Domínguez. arriba de 65 tiene, yo creo. Tiene 64 años. 64. Él me dijo que dijera su peso, no su edad, entonces, bueno, ya ni modo, ya la regué. Perdón. Pero Pero es de reconocerse. O sea, yo la veía en la carrera de las mujeres. Ahí va la señora Tere. Comenzando porque si tú la ves correr, no te imaginas que es una señora mayor. No. O sea, su cuerpo, su fisonomía no te hace pensar eso. Okay. Y ahí va la señora Tere, me dijo, René, ahorita la alcanzo. Y pensé yo, jamás la alcancé. Jamás la alcancé. Wow. Y la señora creo que entró tercera absoluta, no me acuerdo cómo quedó. Quedó primero en su categoría, pero muy cerca de los absolutos. Sí, y ella fue al maratón de Boston, perdón, de Berlín, ¿no? De Berlín. No iba al 100%, pero de todas maneras es un tiempo súper decoroso, ¿no? Entonces, de hecho, en la carrera de las mujeres, esa que estás comentando tú, estaba yo pues en la mesa de cronometraje, yo me dedico a tomar los tiempos en las carreras, por ahí con tecnología de chip y todo eso, Okay. y llegan a reclamarme que por qué está una persona de esa categoría, que por qué estaba alguien que había hecho 22 minutos cerraditos en 5 kilómetros en esa categoría. Dice, pues yo quedé en segundo lugar, hice 29, me dijo. Y la volteé a ver y cuando, a ver, dije, ¿quién es? Pues ya era Teresa, ¿no? Y vi y le dije, es que es Tere Domínguez, le dije, la que ganó. Y como que ya no la conocía, no la relacionaba, y dijo, es la que, bueno, ya no dijo nada, ¿no? Ya no alegó. Entonces, pero sí, es un caso, por ejemplo, en el caso de la rama femenil en Hermosillo, pues yo creo que es la persona de mayor edad que tiene ese rendimiento. Y en realidad es que es impresionante, es un súper ejemplo. Tenemos otros casos, obviamente, igual de resaltables, y en el caso de los hombres también, ¿no? O sea, uno de las personas con las que yo me hice aquí fue Víctor N. Valencia, que ahorita tiene 62, 63 años, y sigue siendo una bala. Sigue siendo una bala. Entonces, volviendo al punto inicial, esas personas que se formaron y que a lo mejor no empezaron ni a los 15 ni a los 20, a lo mejor empezaron por ahí de los 30 años a correr o a ser activos, ahorita están viviendo los frutos de todo eso que pasó, que hicieron a temprana edad. Entonces, ¿por qué no tener más personas así? Y qué bueno que también trabajen con personas de la tercera edad o Claro. también ya personas adultas y que puedan trabajar en las cargas, que no, porque muchas veces, no, pues yo tengo 30 años, sí, no, yo ya no aguanto tanto, que me duelen las rodillas, no, es que yo tengo que cuidar, o una persona de 60 y no, me voy a lastimar, y qué bueno que puedan trabajar de esa Claro. manera las cargas, Ajá. porque no nomás los pones a correr, No. sino que cada quien a su ritmo o haces un plan de trabajo, Claro. una metodología para ellos. Está muy bien la carga esa y para evitar lesiones. En realidad trabajamos mucho en la parte funcional, del ejercicio y fortalecer, pues obviamente toda la estructura, ¿no? La idea no nomás es ir a correr, porque muchas veces cuando uno inicia, pues piensas que es correr y correr y correr kilómetros y kilómetros, ¿no? Y sí, obviamente hay que acumular kilómetros para esto y todo, eso nos enseñó René cuando yo empecé en esto, pero en realidad también hay que fortalecer. Y el trabajo de fuerza es extremadamente importante, tú sabes de eso, ¿no? Entonces, muchos corredores lo dejan por un lado. Y eso es algo que a final de cuentas para tu funcionalidad y para tu vida como corredor te va a garantizar mucho más tiempo metiendo kilómetros y siendo eficiente. Si trabajas fuerza, si trabajas funcionalidad, incluso si tienes tus periodos de estiramiento y a lo mejor añadir yoga, por ejemplo, cada cierto tiempo. Es muy integral. Y yo creo que casi todos los deportes vienen a ser así, ¿no? Pero cuando uno los ve desde afuera, pues piensas que el que corre nada más corre. Y el beisbolista pues nada más agarra el bat y el guante y todo, ¿no? Y en realidad, para ser un atleta pues integral, pues hay muchas cosas que añadir, ¿no? No nomás lo que ves al momento de desarrollar la actividad. Oye, Marco Tulio, y ahorita, antes de comenzar, mencionabas cómo diferentes proyectos te llevaron al mismo objetivo, que era la comunidad. Estamos hablando de como medio de comunicación, en la empresa de cronometraje, que es pues armar las carreras. Claro. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Pues mira, como les decía, de tanto ver ejemplos en otras partes, ¿no? A mí siempre me llamó la atención que en Hermosillo no había un órgano de difusión, pues, o un medio de difusión de este tipo de actividades. Había pues los deportes tradicionales. Y sí, eventualmente, pues por ahí un periódico o algo sacaba los resultados de alguna de esas actividades y era lo más a lo que llegábamos. Entonces empezamos nosotros a tratar de difundir, esto es antes de las redes sociales, ¿no?
Apenas era así que Facebook o algo así iba empezando. Entonces empezamos a editar una revista de información de este tipo de cosas y pues obviamente con medio pequeño y todo, pues nos ganó la parte impresa. Ustedes saben, era carísimo, ¿no? Ujú. Pero bueno, logramos sentar las bases de algo muy padre. Para lograr eso anduvimos de voluntarios en los eventos, por ejemplo, como el Tour de Tucson, que es un evento de ciclismo, perdón, de 15,000, 30,000, es un ciclotour, ¿no? Entonces queríamos ver cómo se hacía un evento de ese tipo. Fuimos de voluntarios a numerosas carreras y luego, por ejemplo, a un Ironman o 2 Ironmans, ¿no? en Phoenix, para ver cómo se hacían ese tipo de cosas. Queríamos aprender y nos metíamos derechito pues, hasta la cocina de la organización. Les decíamos, oye, queremos aprender. Ya, bueno, órale, ¿no? Pues ¿Estás de voluntario? No, estoy de voluntario. Y en realidad te abren las puertas. Normalmente los que andamos en esto nos gusta mucho compartirlo, pues, ¿no? Okay. Entonces nos daban esa apertura. Y bueno, así empezamos. Estuvimos tratando de difundir esa parte y al mismo tiempo crear eventos, como la Vuelta a Hermosillo. Fue un evento que se hizo durante 4 años, eran 80 kilómetros dentro de Hermosillo de ciclismo de ruta, muy padre, pero en realidad pues lo cargábamos entre unas poquitas de personas, le pusimos pausa y nos dedicamos a las carreras pedestres, ya con este tema de cronometraje, el cuidado de la ruta y hacer eventos junto con otras empresas que ya están establecidas en Hermosillo y que con ellos mismos hemos logrado hacer muy buena colaboración. En realidad nos coordinamos muy bien pues, con el Instituto del Deporte e incluso con la Comisión del Deporte del Estado y andamos haciendo eventos alrededor del Estado, ¿no? Y es muy padre porque esa misma forma de trabajar entre todos y en unión con la comunidad de corredores hemos logrado desarrollar algo muy bueno, un calendario, ¿no? Anual en el que vemos cómo hay carrera fin de semana tras fin de semana. Nada más ahí el calor, pues el clima no nos da tregua de junio a septiembre, pero bueno, ahí descansamos, ahí planeamos. En realidad ha sido, y nos ha llevado a lugares donde no creíamos haber llegado. Okay. Y conocer personas muy bonitas, sin agra, que hemos podido conocer y de los cuales nos podemos decir amigos ahora, que de no haber andado en esto, nunca hubiéramos conocido. Y la otra, muy importante, pues adelantándome un poquito, es que hemos podido ayudar a muchas personas y poder involucrarnos en proyectos que siempre habíamos tenido por ahí la espinita de alguna especie de asociación o de fundación, sin que sea como tal, sin que trabaje como tal, pero de poder ir ayudando a los que ayudan. Es decir, las carreras, en su gran mayoría, las carreras pedestres tienen un fin altruista y casi todas tienen algo que ver, alguna causa. Y fue ahí donde empezamos a darnos cuenta de esto y empezamos a formar lo que pues, hoy conocemos como el Serial de las Causas. Sí. Es un serial en el que unificamos de inicio 4, ahora 5. Se incluye la carrera del CRIT de Hermosillo. Y bueno, pues estamos colaborando entre todos, estamos creando esa colaboración que siempre habíamos soñado para tener pues un fin en realidad. No solamente que fuera el fin económico de hacer un negocio de cronometraje y de organización de carreras, sino tener ese fin que de veras estuviera creando un impacto, pues, ¿no? En algún sector. ¿Qué fundaciones son las que participan en el serial? ¿Es el CRIT? Es el CRIT. Esa carrera del CRIT va a ser su primera edición ahora en mayo, dentro del serial. Bueno, ¿Nunca han tenido carrera en Hermosillo. Okay. En Hermosillo, en otras partes de la República, otros CRITs sí han tenido. Bueno, y empezamos ahora en enero, el calendario va así, en enero con la Fundación Va por Ellos. Ellos tienen su función tienen un centro comunitario donde entregan desayunos a niños antes de que se vayan a la escuela. Y luego también les ayudan en la tarde con las tareas y con el estudio. Tenemos también la Fundación de la Carreras Corriendo por la Educación, por la Fundación Maldonado. Y ellos entregan becas a personas, a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad. Luego tenemos la carrera de Matías Cáceres Yepis, que tiene, yo creo que es la más grande, es la más longeva en Hermosillo de las que quedan 20 y tantos años. Después de las primeras que yo corrí alguna vez. Y tenemos la del CRIT en mayo. Y cerramos con la Fundación Corre Conmigo, que es la carrera Corre Conmigo, que es una de las carreras, pues por mucho tiempo fue, yo creo que la más numerosa en el estado, ¿no? Y es una fundación de la cual yo formo parte y pues ha sido una labor también muy, muy padre. Ellos, nosotros pues, porque tengo que decirlo así,
se ha creado una comunidad muy, muy padre y como que los corredores en Hermosillo, yo tengo a bien decir y agradecerles que la adoptaron, ¿no? Esa carrera, ¿no? Ya tiene un recorrido y todo el mundo, yo creo que corredor de Hermosillo, corre conmigo, va a ir. Wow. Y ha sido como algo bien natural y pues que nos ha llenado de satisfacciones. Una de las cosas que siempre me gusta resaltar de ahí, de esa asociación, porque se dedica de primera mano a reunir fondos para donar sillas de ruedas a la medida, principalmente a niños. Luego se fueron donando prótesis, luego se fue haciendo un programa de becas deportivas para deportistas con discapacidad. Y ahora, pues obviamente la parte central es seguir trabajando en la movilidad de todas las personas con discapacidad. O sea, con programas educativos y con programas de diferente índole, pero devolverles esa movilidad y visibilizar, pues, ¿no? O visualizar, pues, a esas personas que lo requieren. Entonces ha sido muy padre trabajar realmente con ellos. Y eso, pues, eso es prácticamente lo que nos estamos concentrando todo el esfuerzo. Todo con una buena causa. Me impresiona todas las fundaciones, toda la gente que se ha acercado con ustedes y un gran ambiente, una gran vibra la que me platicas, Totalmente, en realidad. La de Corre Conmigo es a la que comprometimos a Cristian. Es la que dijiste de Que octubre. va en octubre. Sí, en octubre, el 1 de octubre, perdón, va a ser. El 1 de octubre. Esa va a ser una gran fiesta porque es el 10º aniversario. Y esa no es la que Tonatiuh también se quedó. Sí, donde el Tonatiuh Alejandra se tronó. Valencia. El año pasado. Y bueno, algo que me faltó mencionar es que ese grupo de personas que lo idearon, yo no estaba entre ellos, pero bueno, después me incluí, se empezó a hacer esta carrera y la pensaron y ninguno de ellos tiene un familiar con discapacidad. O sea, lo pensaron, dijeron vamos a hacerlo porque por ahí vieron que existía esa necesidad y lo empezaron a hacer. Inicialmente no iba a ser una carrera y ahora ya van 10. ¿No? Entonces, eso para mí pues habla todavía, sí, todavía mucho más pues de esa capacidad y de esa sensibilidad que han tenido para poder seguir desarrollando. Es un conjunto de talentos bien padre, ¿no? Porque personas con diferentes habilidades, con diferentes actividades que pusieron a disposición de la asociación todo lo que ellos hacían. O sea, agencias de publicidad, abogados y pues, personas que hacemos cronometraje que también se requiere para la carrera. Y todos los programas que se tienen, todos colaboran en algo, ¿no? Y lo ponen. Entonces, realmente funciona como un trabajo colaborativo muy, muy padre. Eso es hacer comunidad. Eso es hacer comunidad. A través del deporte. Exactamente. Y platicabas el otro día que este serial ahora como que quieren regresar a los corredores lo que han aportado al asistir a las carreras, ¿no? Es correcto. Y en algo que de repente se necesita, ahorita hablábamos de que no estamos exentos, aunque hagamos deporte, de algún tipo de enfermedad de infarto, no sé. Y están buscando la compra de un desfibrilador. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien. Lo dije bien. Es que esto es un trabalengua. Pero sí, bueno, se pensó, ¿qué podemos hacer para que el serial no solamente esté solicitando la ayuda, sino también devolverlo, ¿no? Devolver esa ayuda y se detectó también la necesidad de que en la milla del Unison, que es donde más corredores confluyen, pues, ¿no? Y muchas personas que van a caminar y todo durante el día, pues uno va a partir de las 5 de la tarde y está lleno, no encuentras dónde estacionarte. Bueno, ahí, pues obviamente, como hay personas que están haciendo esfuerzo físico, eso implica el riesgo de que haya una persona que sufra un evento cardiovascular de alguna forma. Sí. Ya ha sucedido, ya le sucedió a alguna persona cercana a nosotros, compañero de un equipo por ahí, y afortunadamente, pues por lo menos esa persona la libró, ¿no? Y lo sacó adelante y hoy lo está platicando, pero hay otras personas que no han tenido la misma suerte. Entonces, pensamos que crear ese territorio cardioprotegido, como se le llama, donde existe un desfibrilador, que es el aparato de reanimación que te da la posibilidad de que si sufres un evento cardiovascular de estos, una persona lo conecte para ti y no tiene que hacer nada, simplemente colocarlo y el aparato va a detectar si requieres que la descarga para la resucitación y que ese te da el tiempo para que llegue la ambulancia. Existen en lugares públicos, en oficinas gubernamentales, todo, y a lo mejor en centros comerciales, en gimnasios, existen los desfibriladores, pero en la milla no lo tenemos. Entonces, estamos pensando en que podemos poner este aparato en conjunto comprado con cada una de las carreras
ponerlo a disposición de los corredores y cada año ver en qué otra parte donde confluyan corredores o simplemente gente que esté agrupada, que se ejercita, exista el aparato. También la idea es que todas las carreras tengan un desfibrilador. Al día de hoy, en 10, 15 años que yo tengo haciendo esto, no he visto ningún evento en ninguna carrera. Eso no quiere decir que mañana no suceda. Exacto. Entonces, pues hay que tenerlo. Sería de gran ayuda, ¿no? Sería una gran opción, la verdad. Hasta que lo platicamos y ya me explicó todo y que es sencillo realmente, porque uno dice, ¿cómo voy a utilizar eso? Capaz que le haga un daño a la persona, peor. Pero el mismo aparato te va a decir cómo y es un botoncito. Es sencillo, ¿no? Se requiere cierto cualquiera lo podría usar para cualquier emergencia. Cualquiera lo puede usar. En realidad hay que tener la información previa, obviamente, ¿no? Para esto lo que queremos hacer es que una vez que se tenga y que se vea dónde se va a colocar en coordinación con la universidad, obviamente, pues ese es el área de la universidad, poder dar capacitación a los distintos grupos de corredores y quien se quiera incluir para que sepa cómo utilizarlo. Ahí pondremos alguna forma diaria, que se vea o que se explique cómo utilizar, pero si estamos en un evento donde podamos agrupar a las personas y indicarles cómo se usa, es muy sencillo en realidad, pues hay que hacerlo, ¿no? Y hay que hacer 3, 4, 5 sesiones, las que sean necesarias para que durante ese tiempo más personas que vayan a la milla lo puedan utilizar. Es decir, si a alguien le sucede, la milla pues es una milla de recorrido, sí, ¿no? Pero si es del lado, por ejemplo, si ustedes conocen el lugar, del lado de la Escuela de Medicina, si el desfibrilador va a estar del lado del estacionamiento, donde está la entrada, donde está cerca del gimnasio universitario, pues que sepan las personas, si cae alguien por ahí, que tiene que ir por el desfibrilador. Y que haya otra persona que se quede con la persona que sufrió el infarto en ese momento y que le pueda dar cardiorrespiración. ¿Sí? Respiración, o sea, reanimación, sí, en lo que llega el desfibrilador. Entonces, se requiere de la persona que asista y de la persona que vaya por el desfibrilador y la persona que lo aplique. Entonces, es una coordinación. Hay que saberlo informar, hay que hacer videos, hay que hacer toda una estructura para que nos enteremos cómo hacerlo. Y eso es lo que queremos trabajar. Fíjate, y platicando con Marco Tulio, pues ya ves que aquí es el año de la salud en el canal y hablan mucho que la salud es lo más importante y esa parte es cuidarnos y cuidar incluso a no corredores, porque pueden ser otra persona que va pasando por ahí, un estudiante o el que quieras. ¿Cuántas personas no llevan a sus hijos ahí a los campos deportivos? Creo que sería en favor de todos y sería bueno como que retomar eso. Sí, definitivamente. Hace un par de años, creo, yo no estuve presente, pero un socio mío en esto de las carreras pasó, que estaba en una carrera de ciclismo de montaña aquí en el Cerro del Bachoco y una persona le cayó en los pies. Ahí después cayó y le empezaron a dar reanimación, pero pues no, la ambulancia pasó media hora y pues, desafortunadamente no llegó por alguna razón. Entonces nos preguntamos qué hubiera pasado si hubiera existido ese aparato en ese momento, ¿no? Entonces, pues ojalá que podamos contrarrestar. Y esos golpes de calor que ya viene, pues ya el verano y ustedes, pues sí, se levantan temprano por la mañana, pero que aún así ya amanece más temprano, ya, ¿qué será? 7 de la mañana. A las 5 ya está el sol arriba. La competencia que me platicaste del domingo, ya tenías el sol encima. Eran las 7 de la mañana y ya. Fue algo muy repentino la llegada del calor, porque una semana antes habíamos estado teniendo 5 grados, ¿no? Sí. En la mañana. Espantoso. Y a las 7 de la mañana 5 grados. Y 5 o 6 días después, ¿sí, no? Si no me equivoco, estaban corriendo a 33 grados, ¿no? Yo no supe ni a cuántos tuvimos, pero sí era demasiado fuerte, peligroso. Sí, claro. Hablábamos también de la necesidad entre los mismos corredores apoyarnos con hidratación, el que no corre. A mí sí me impresionó ver caminando a la gente, o sea, saliéndose ya de la ruta, porque no podían. Ya no se podía más. Y digo, qué bueno que se salieron, ¿para qué forzarte si es peligroso, no? También ha tocado carreras de ciclismo o ya sea carreras en el pleno verano, también allá en la playa, que te digo, San Carlos y todo, y con la humedad. Yo creo que se hace más pesado. Sí, se siente bastante más. Y en realidad, pues bueno, estamos acostumbrados a salir muy temprano y a lo mejor nos decimos todo terreno y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre afecta. No, en realidad ha habido tanto las condiciones adversas de mucho frío, que es muy raro en la región, pues, ¿no? Pero pues que pueden suceder, como el calor, ¿no? El calor, pues, en el verano terminamos de correr a las 6:30 de la mañana, 7 a lo mucho, y en realidad es bastante difícil.
Todo el mundo, o sea, todas las personas que están entrenando para un maratón y que se les atraviesa el verano en su programa de entrenamiento, la sufren demasiado, demasiado. O sea, las personas que corren por ahí un maratón en septiembre, en otra parte del mundo o de la República, en septiembre, agosto, por ejemplo, muchos que van a correr el maratón de la Ciudad de México en agosto y que tienen que pasar, están entrando junio, julio. Híjole, yo no los envidio para nada, ¿no? Porque es echar 35 kilómetros en algún momento a principios de julio, por ejemplo. Y la altura ya... Bueno, sí te afecta, ¿no? También la altura, pues en realidad hay unos que les afecta más que el otro, pues ahí es un tema también pues ya fisiológico y yo envidio mucho a quienes se ponen en cualquier parte del mundo por más de que esté alto y no la sufren. A mí sí me afecta, ¿no? Yo siento que yo he ido a correr a la Ciudad de México y aunque no es así como que dramáticamente lo que me suben los tiempos más bien, pero sí el esfuerzo es mucho mayor. ¿A qué otros países has ido a correr? Bueno, en realidad nada más México, Estados Unidos y alguna vez de entusiasta nada más corrí en Francia, pero no en competencia. Wow. Pero bueno, sí es muy padre porque la idea de andar en este tipo de cosas, pues te invita a combinar las vacaciones con un evento, ¿no? Y así hemos conocido muchas partes, ¿no? Precisamente para hacer eso. Por ejemplo, yo estaba adicto a correr en Baja California, en ciclismo, el Rosarito Ensenada, por ejemplo. Es un paseo que va de Rosarito a Ensenada, son 80 kilómetros, y por una sierra pues, envidiable, y baja un montón de ciclistas de California. Entonces es un ambiente muy, muy padre. Y ahí está un tema de ciclismo, de turismo deportivo, que en realidad en la entidad se hacen esfuerzos, pero todavía no tenemos eso. Y Sonora tiene todo para hacerlo. Tiene todo, exactamente. Y hay carreras en las ciudades grandes normalmente. Ajá. Pero, ¿qué pasa con las comunidades, la sierra? Pues bueno, también hay esfuerzos muy importantes, por ejemplo, ahora en el medio maratón del Río Sonora, ¿no? Por ejemplo, que se organiza, que lo vamos a ir a correr. Sí. ¿Sí? En este caso no nos toca. Los 21. No nos toca organizarlo, pero lo vamos a ir a correr, porque pues cuando no me toca hacer el cronometraje o algo, pues hay que correrlo, ¿no? Hay que correr todo lo que se puede. Y lo vamos a ir a hacer con mucho entusiasmo. Y está muy padre. Híjole, ojalá que fuera más personas porque se nota que todos los pueblos de la sierra se ven de otro color, ¿no? En ese momento. Ahí hay derrama económica. Ahí hay derrama económica. Pero llegas un día antes, pues. Ajá, entonces ahí, como quiera, lo que sea, pero se gasta, ¿no? Se gasta ahí y pues tienes que rentar donde dormir, tienes que alimentarte y además te invita a volver después como con la familia o algo, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta mucho trabajar en esa parte. Por ejemplo, Bahía Quino pues, es un muy bonito escenario. Por ahí me toca apoyar a un evento en el mes de mayo, que es el Cruce de Bahía, que también lo he hecho como participante de la isla de Alcatraz a la orilla, nadando, y se hace año con año. Entonces, es un solo evento de nado que se hace en Quino, pues podría haber más, ¿no? Qué padre. Entonces hay muchas actividades que podemos ir haciendo. Triatlones. Nosotros tenemos, en otros estados me han dicho, ustedes tienen una alberca como de 700 kilómetros, ¿no? de litoral. Y hay muy poquitos triatletas en Sonora. Y muy buenos. O sea, los poquitos que han salido son muy buenos. Ahí anda Dylan Campa haciendo maravillas, ¿no? Se tienen unas condiciones, Rosita ¿verdad? Tapia, ¿no? Y muy padres. Ahorita anda una generación también de triatletas, ya también grandecitos, que no están a lo mejor en el proceso olímpico, pero de triatletas de larga distancia haciendo muy buenos tiempos, ¿no? Pero está como que muy desperdiciado, ¿no? En Hermosillo y en Sonora en general hay mucho material. ¿Crees que haga falta más difusión o mayor manejo en las redes para incentivar a la gente a que se anime? Yo creo que es un trabajo así muy integral, ¿no? De difusión, como tú bien lo dices. Pero hace mucha falta trabajar, a mi juicio, en la base, que es en los niños, ¿no? O sea, ya de adultos ya lo comentamos, pues a lo mejor es más difícil, pero en los niños, en realidad, ¿cuántos esfuerzos se han hecho y que no sé en qué quedan por parte de las autoridades para hacer activación física en las escuelas, ¿no? Muchas veces lo hemos comentado y lo compartimos y ha sido tema de muchas veces, que las escuelas debería ser el semillero, pues, ¿no? Como es en otras partes. En las escuelas en realidad. Y aquí normalmente las escuelas oficiales tienen que ir a otro lugar y buscar dónde van a practicar el deporte, porque las escuelas oficiales no tienen
Te Es muy ofrecen raro, una ¿no? media Entonces, hora a la semana, quizá. Sí, de Vámonos. acondicionamiento físico Sí. nada 30 más. minutos. Y en muchos casos acaba siendo jugar a policías y ladrones, ¿no? Sí. Y entonces, y digo, pues está padre, pero no es deporte, no es disciplina, entonces no es educación física. O aviéntales realmente, el ¿no? balón y vamos. Y ya, entonces, no, ustedes han visto los ejemplos. Ha habido, hemos tenido velocistas y nosotros decimos, son garbanzos de a libra. Sí, pero se explora muy poco, ¿no? Entonces, bueno, si tuviéramos esa base, es probable, o sea, una base más grande, es probable que salieran mucho más atletas, ¿no? Y por ende tendríamos más adultos practicando deportes. Que de hecho, por genética, el sonorense, la verdad, destaca bastante. Pues se Te piensa vas a otras así, ¿no? Y se partes. sabe. Entonces, por eso te digo que decimos que son garbanzos de a libra, pero pues son personas que sí lo hicieron, sí lo desarrollaron. Tiene mucho que ver, como dices tú, también con la difusión. Y voy a tomar un ejemplo. Hace poco, cuando mi hijo estaba en la preparatoria, en su escuela pues había gimnasio y había equipo de básquetbol y de fútbol y de béisbol. Y invitó a unos amigos de él a la casa y estaban viendo el Final Four, ¿no? De las finales del colegial de Estados Unidos de básquetbol. Ok. Y estaban muy interesados y veían cómo era todo un show, ¿no? Presentan a los jugadores, luces y ya sabes, son héroes, ¿no? Y les digo yo, oye, pues qué padre que lo están viendo, ¿no? Porque yo siempre lo veía. Y luego les digo, ¿y ustedes van a los juegos de su universidad, de su escuela? ¿No? Porque están en la prepa de la escuela, cuando juegan contra otro colegio. No, pues no. Entonces, ¿no? Entonces, desde ahí se empieza a generar. No nos es interesante aquí ir a los juegos de la institución donde escuela. estudiamos. Entonces, y luego ya te pones a pensar, ¿y van los papás? Sé. Yo creo que van y dejan a los chamacos en su gran O mayoría. hay papás unos ¿no? que sí van, ¿no? Sí, hay unos que sí van, claro, a ver ¿no? el juego. Pero van, o sea, o va la novia del chamaco. En realidad, muy poquitas personas. Aquí, ¿cuántas personas van y observan las carreras? A ver. Pues No, muy pocas. poquitas. De repente Poquitas de- pasa si está alguien con un Y en megáfono realidad, ahí, pero en es otras, poco. a mí me ha tocado... Que en la como les digo, meta están esperando. ¿no? Sí, y estamos, por ejemplo, cuando vas en ciclismo o en carreras o en maratones a otras partes, insisto, la gente está fuera de sus casas y están aplaudiendo, incluso algunos regalan o dan agua o lo que quieran. En realidad hay poca participación y esa es la parte de lo que crear comunidad consiste. Que pues, ¿no? también, Marco, se hace de moda estamos hablando del pádel, ¿no? Ah, Estamos sí. hablando del pádel que Ajá. que se hace moda. Ajá. Oye, no, pues vamos. Ay, oye, yo practico pádel, güey. Sí, sí te da el Manuel, yo sí te da el Manuel. Ajá. No, pues yo practico pádel, Sí. ¿no? Pero qué fregón sería No, de, claro. oye, ¿qué onda? Vamos a correr. Oye, yo voy a correr y que se haga, pues, Sí, esta moda, por de alguna así decir. forma, de ahí va a surgir algo, ¿no? A lo mejor si es moda, a lo mejor se queda, pero bueno, de ahí va a surgir el interés de unos poquitos de seguir practicando deporte. Lo que ha sucedido, por ejemplo, con el slow pitch. Ujú. Es algo similar, ¿no? En realidad es una sensación y sigue siendo, y yo creo que le queda mucho tiempo, si es que no se queda permanente, pues, pero combinan otras cosas, pues tú Sí, sabes, ¿no? Que también lo hacen atractivo. no, y también ¿no? les ponen cheve ahí Se también, vuelve se atractivo por eso. echan una, Nosotros- dos, nosotros Así es. solo y batean. tenemos cafecito, chocolate y Ajá, burritos. pues, Oye, ma- y terminamos a las 9 de la mañana, ¿no? Después de la Y no- corrida y se acabó. Y nos, Solo vamos, los sábados. y nos vamos a desayunar después. Sí, Es todo. Pero ya le pone cheve a la raza y todo, pues se ambientan. Sí. Ahí vengo, me voy a echar una y bateo. Me dices cuando voy a batear. Pues sí, pues lo atrae. Pero a lo que voy es que se haga algo más atractivo para que pues se haga mayor la comunidad, ¿no? Ándale, llama cheve cuando corramos. Oye, Pues mira, no es echa la mala hielera, idea. echa la hielera. No es mala idea y alguna vez se ha hecho, pues no, pero en realidad no es la Ay, no me ha constante. tocado a mí. A ver, Ahí luego ya ya empieza el calor. Bueno, lo que sí es que en realidad tenemos que hacerlo atractivo y tenemos que hacerlo un caso de que las personas nos volteen a ver. Es como, te voy a poner un caso, y tú estás en ese mundo. Por ejemplo, en la parte de los gimnasios. ¿Por qué el CrossFit empezó a ser un deporte? Porque está clasificado como tal, no nomás actividad, que empezó a llevar a las personas a tener incluso, o sea, juegos, ¿no? Internacionales y que... Competencias y que empiezan, cada vez mucha gente lo empieza a ver atractivo. Y que es, para mi juicio, a lo mejor tú sabes mejor que yo, pero es ese espíritu de competencia, ¿no? La competencia. Y del reto, ¿no? Cosa que no existía en un gimnasio tradicional. Entonces Sí, se empezó a volver de esa forma, las personas lo empezaron a notar, vas y te sientes con un reto adicional, llenan estadios.
Exactamente. Llenan estadios en Estados Unidos y aquí se hacen competencias, que está el throwdown y todo eso. Entonces, creo yo que es parte del espíritu humano el que haya algo de competencia, ponerlo en perspectiva desde niños, ¿no? Y que sí es sano que el colegio fulanito contra el colegio fulanito y que la gente se agrupe para ir a apoyar a su colegio y que viva y que se ponga la camiseta. Hace mucho tiempo, otra historia, ¿no? Me gusta contar otra vez de historias. Andaba yo con un entrenador de triatlón, cuando hacía triatlón, fuimos a un triatlón a Phoenix y hablábamos que el estadio de la Universidad de Phoenix y decía, qué bonito el estadio, mira, pero ¿por qué en México no hacen ese tipo de estadios? Y yo decía, pero ¿ese qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Entonces, llegamos después a comer a un restaurante en un barrio, no en una zona turística, sino en un barrio ahí en Phoenix, había una preparatoria, un high school ahí, y estaba lleno, las gradas, poquitas gradas que había, pero llenísimo de gente, ¿no? Y era sábado en la noche, y estaba lleno, pero lleno, familias y todo. Entonces le digo, ¿ves cómo se empieza a generar eso? O sea, no llenan ese estadio. Sí, antes no llenaban el otro. O sea, nomás porque sí, o sea, llenaban esas gradas y ahora se llena un estadio. Aquí, ¿por qué no sucede eso? Ahora, ¿por qué no metemos a las autoridades en ese problema? Por ejemplo, ¿por qué en la Unison, cuando hay un juego, no se llena de personas, de estudiantes? A ver. ¿Me explico? A O sea, que van de espectadores. No, eso es una pregunta al aire. No es para ti. No, o sea, Gracias. pero es una pregunta al aire. O sea, ¿por qué no se llena? ¿No? ¿Por qué no metemos a los...? ¿Qué es lo que falta? Pues Sí, ¿por qué no es metemos...? familia, amigos, invitación. Exactamente. Entonces, si las autoridades en algún momento dicen, oye, es que ya no cabemos. O sea, póngale 10 pesitos cada uno y verás cómo nos hace un estadio más grande. Oye, me refiero a ese tipo de cosas. Oye, Marco, y también yo te quiero preguntar, tú conoces más del tema, ¿los ídolos no jalarán más gente? Claro. Los ídolos, Claro. la personalidad, Por supuesto. uno que otro famosillo, oye, este vato va a Todos las necesitamos a alguien a quien carreras, seguir, ¿no? Oye, uno que otro a las carreras, va a la Paula, yo la Fíjate. quiero conocer. Fíjate, así han Así, empezado. y jala raza, jala gente. Sí, o sea, no, definitivamente. O sea, crear esos íconos, ¿verdad? Y tú lo veías por ejemplo, en Tucson. Y tomo ese ejemplo porque yo lo estudié mucho. Y veías a los atletas de la universidad en las calles, en pendones se empezó a hacer aquí, ¿no? También Sí, en la universidad. Mucho tiempo después. La imagen de Tona y de Ajá, Alejandra fue muy, muy explotada, se puede Ajá, decir. se empezó a hacer también. Entonces, pero sí es algo que se tiene que hacer. Ahora, pasa algo. En las carreras, por eso los maratones son tan grandes, ¿no? Los maratones, los majors, así queremos ir, pues, ¿no? Los triatlones como el Ironman y todo eso. En ese momento, tú como simple entusiasta, puedes ir a trotar o a correr el maratón con el profesional. ¿Me explico? O sea, en este caso, por ejemplo, voy a hacer con el profesional de aquí, pero el profesional a nivel mundial. Si tú te inscribes o tienes la suerte de clasificar a Boston, puedes correrlo con Eliud Kipchoge, por ejemplo. Bueno. Cosa que no puedes hacer en el béisbol, o sea, echarte una cascarita con Ajá. Barry Bonds. Con O sea, grandes no lo ligas. vas a poder hacer, pero en esto sí lo puedes hacer. ¿Me explico? O sea, es una de las cosas que a mí me entusiasma mucho porque puedes estar en la misma cancha, por decirlo de alguna forma, Que tus ídolos. Exactamente. En Hermosillo puedes jugar en la misma cancha, en la misma ruta, con el top de Hermosillo, a lo mejor del estado, a lo mejor incluso del país. Te echas a los kenianos también. ¿Ves que vas En el corriendo? Río vinieron O sea, olímpicas. por un microsegundo, pero puedes correr Sí. enseguida de un keniano. Sí. Te puede pasar un keniano. Sí, y yo de niño, yo quería ponerme enseguida del home de Cornelio García y no iba a poder. Ajá. ¿Me explico? Pero digo, estamos hablando de cosas diferentes, Sí. pero eso es lo que a mí siempre me ha entusiasmado de esta actividad. Todos jugamos, ¿sí? No hay banca. Exacto. Todos jugamos siempre. Y en el triatlón, y en las carreras, y en el ciclismo, todos jugamos. Eso es una parte muy padre. Y como niños, también es algo que deberíamos de empujar más, porque los deportes tradicionales no tienen eso. Entonces, y que alguien gane y que alguien destaque, también es muy sano. No que todo el mundo gane, pues, Ujú. porque no se genera esa
ese espíritu de competencia. Sí, y que también trabajes la parte mental, porque no falta que haya alguien que decline y que diga, no, pues yo nunca gano, oye, pues me quedo atrás, o veo que ellos avanzan y yo no. Y también trabajas tu parte mental, ¿verdad? Claro, definitivamente. O sea, es que todo es un proceso muy grande. Por ejemplo, yo siempre les digo que a mí, yo corrí con mucha suerte de empezar primero en el ciclismo, en ese sentido, porque eran horas arriba de la bicicleta. Uh-huh. Y hacer una ruta de 180 kilómetros, pues son horas, ¿no? Y horas de asiento, y no te queda otra más que terminar. ¿Sí? Entonces, cuando ya me toca correr un maratón o cuando ya me toca correr un medio maratón, esa parte mental ya la tienes trabajada. Pero bueno, hay que trabajar con aquel que no lo ha vivido y que sepa que es parte de un proceso. Por eso el corredor se hace en años, no se hace de un día para otro. Y muchos son 3 meses, 6 meses, a lo mejor un año. Y dicen, no, es que yo ya llegué a mi punto en el que no. Okay. El corredor, o sea, se hace en muchos años. No es de un día para otro. Marco, tú le queda poquito tiempo y quiero que platiques la parte de la carrera en Zárich. ¿Te imaginas tú que haya habido una carrera en Zárich y cronometrada y todo? ¿Poco? No, a ver. ¿Cómo fue? Es Acaba de ser el año pasado, ¿no? Es un caso que me gustó mucho a mí y me cayó de rebote porque por recomendación de un entrenador de Edson aquí de Hermosillo, me invitaron a hacer una carrera en Zárich y la verdad es que la pensé mucho, ¿no? Pues sí. Porque bueno, se dicen muchas cosas, ¿no? De muchos lugares en el estado, los problemas que hay y todo eso. Y dije, híjole, no puede ser. Pero en fin, me convencieron y fui. Y fuimos Adrián y yo, y Adrián Ponce, que es mi compañero en esto, y fuimos, y nos llevamos una sorpresa, pero nos venimos enamorados del lugar. Resulta que una persona de nombre Raúl Nido, que les mandamos un saludo, él nació en Zárich, como a los 10 años, su papá se fue a vivir a Estados Unidos, y cuando arregló su situación por allá, lo llamó para allá, se llevó a toda la familia, y él no hablaba español, no hablaba inglés, y lo regañaban en la escuela. Okay. Y porque no hablaba inglés, y pues él no sabía hablar inglés. Total, cuando le tocaba ahí en la clase de educación física, el maestro de educación física lo ponía a correr de castigo porque no hablaba inglés. Digo que siempre se dice que hay un lugar especial en el infierno para los maestros de educación física que ponen a correr como castigo, pero en fin. Entonces, cuando lo ve el de atletismo, el entrenador de atletismo le dice, oye, vente para acá, si el de educación física no te quiere, aquí tú corres bien, órale, vente. Esta persona llega a ser entrenador, o sea, se va a la Universidad de Arizona, a la Universidad de Colorado, se hace entrenador, tiene un equipo de atletas de pista en la Universidad de Arizona, va a las eliminatorias, él como atleta de las Olimpiadas, entonces un caso así muy bonito. Okay. Sus atletas, en agradecimiento, después de años, estamos hablando de una persona que tiene 70 años, formaron una asociación que se llama Amigos de Zárich, esto en Estados Unidos, y hacen actividades para llevar recursos a Zárich. Nos invitan a la carrera patrocinada por ellos nos pagan para que vayamos. Y ves que demasiados niños y jóvenes de los alrededores, de Caborca, de Altar, de Tubutama, de Sázabe, llegaron a la carrera. Teníamos niños por todos lados en Zárich y fue una fiesta tremenda. Entonces, ese trabajo que están haciendo es hacer comunidad. Ese trabajo que están haciendo es lograr algo junto con ellos. No es ir a ayudar, es ir a trabajar junto con ellos. Y ahora ya llevaron 2 ambulancias, rehabilitaron la Casa de la Cultura y están terminando la pista de atletismo en Zárich. Entonces, a través de esto, yo lo que es mi bandera, pues, ¿no? A través de esta actividad hemos podido colaborar, aunque sea poquitito, en desarrollar esa comunidad, y perdón que lo repita tanto, pero es lo que requerimos, ¿no? Personas interesadas con un mismo objetivo y que sepamos que va a un nivel que rebasa lo deportivo y un nivel que llega socialmente pues a muchas partes, y que ojalá que hubiera más personas que se fueran incluyendo y que replicaran esto en otras partes, ¿no? En realidad ha sido muy, muy padre y, como les digo, nos ha llevado a lugares que no conocíamos. Fue una experiencia que te la vas a guardar para siempre. Y Zárich está ¿no? aquí a la vuelta de la esquina. Excelente, digamos, idea para terminar, porque lamentablemente se nos acabó claro. el espacio, el tiempo, pero pues cerraste con esa muy buena Con broche de oro, anécdota. Marco. Y pues nos faltó decir que eres Emproco Copelli, el nombre del equipo, el equipo aquí de Marco. Y bueno, se acabó, pero yo creo que vas a tener que volver. Pues se quedaron muchas cosas en el tintero, ojalá que sí. Pero rápido, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, como Tulio Cusi está en mis redes sociales.
Y en Facebook Marco Tulio Cusi, y pues ahí a la orden de cualquier persona. Eso. Ahí está. Ahí está la orden. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana, ¿no? A las 5 de la mañana en punto. Va a ir el Lucas. Mira, ya Luego te vamos, comprometió, ya luego te vamos. Sí, luego vamos. No, mañana no, luego. Mañana no, pero luego vamos. Algún a ir. día. Muy bien. Muy bien, pues Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, Marco Gracias a Tulio, ustedes. por haber venido. A ustedes. Lucas, gracias como siempre. Muchas gracias, Paula. Muy bien, este fue el Guachapori. Quédense que sigue la programación y nosotros regresamos mañana.